Curso Ciberespacio como Sociedad del Conocimiento, Unidad 1. En esta primera unidad, que hemos titulado ¿Qué es el ciberespacio? O ciberinfinito y neoterritorialidad, vamos a hablar de 5 metáforas que propone el autor Ibn Hassan, y vamos a ver si nosotros vamos a empezar a hacer una reflexión y un análisis de lo que es lo moderno y lo posmoderno. En lo posmoderno, el escenario donde se van a dar esos cambios y transformaciones de comportamientos culturales es el ciberespacio. Por eso Hassan nos plantea 5 metáforas. La primera es la descanonización, los valores. En la modernidad, el hombre era la medida de todas las cosas. En la posmodernidad, ese concepto va a cambiar. El hombre o el cuerpo humano va a empezar a tener rasgos de máquina, se va a mezclar con la máquina. Por eso se va a dar una transformación, una descanonización del cuerpo, y se va a dar una nueva parametrización para hablar del concepto de hombre. La segunda metáfora que nos plantea Hassan es el cultivo de superficies. Se refiere a la capacidad que tiene el hombre de construir esos relatos donde el hipertexto hace que cada llegar no sea más que un partir. No hay un principio, no hay un final en el ciberespacio. El tercer concepto es hibridación, la carnavalización del cuerpo. Como en el ciberespacio nos plantea y nos permite deshacernos del cuerpo. El hombre no necesita del cuerpo para poder circular por esa red de redes. Acá van a aparecer los avatares, que ya no tienen un género de masculino o femenino. En muchos casos pueden estar representados por un animal, en otros ese género es indeterminado. El cuarto concepto o cuarta metáfora que nos propone Hassan como escenario de la posmodernidad, que genera ese cambio y esa estructura de pensamiento con respecto a la modernidad, es la simultaneidad, la capacidad de estar en muchas partes a la vez. Esto hace que se pierda la identidad, que se fragmente la identidad por la pérdida del sentido de ubicuidad. Al querer presenciarlo todo, vive en un continuo movimiento, hace que el ser humano se pierda, se dé la fragmentación de la identidad. También vamos a analizar ese concepto en esta primera unidad. Y el último es la indeterminación espacio-tiempo, en la cual ya el espacio, los espacios materiales ya no existen. Allí podemos asistir a aulas virtuales, podemos asistir a conferencias virtuales. El tiempo es relativo, no es determinado como en la modernidad, sino es relativo. El cibernauta, cuando ingresa a un juego o cuando ingresa a una sala de chat, tiene la sensación de que hace unos segundos acaba de ingresar al juego o a esa sala de chat, cuando en verdad han transcurrido horas. Entonces, el propósito de esta primera unidad es analizar esa tensión entre la modernidad y la posmodernidad para ir perfilando nuestra mirada en el curso y empezar a analizar desde dónde estamos hablando nosotros como sociedad y como comunidad colombiana. En la modernidad se habla de la linealidad, del libro, de la memoria. En la posmodernidad hablamos de la simultaneidad. No hay un principio, no hay un final. Cada llegar es un partir. En la modernidad se habla de repensar al hombre, de volver a reconstruir al hombre. En la posmodernidad hablamos de despensar al hombre. No hay barreras, no hay fronteras, no se necesitan pasaportes para interactuar con otras culturas. Entonces aquí empezamos a ver los primeros rasgos, los primeros matices que podemos ir percibiendo poco a poco de en qué comunidad, en qué sociedad está nuestra sociedad colombiana. En esa constante tensión entre modernidad y posmodernidad, como lo hablábamos anteriormente, la modernidad nos propone que hay un principio y un final. La posmodernidad nos dice, no hay principio, no existe el final. En la modernidad, lo contrario del hombre es el animal. En la posmodernidad, estamos hablando de hombre versus máquina. Acá, el hombre se mezcla con la máquina, el hombre empieza a tener prótesis. Cuando nosotros estamos frente a un computador, el mouse es una extensión de la mano dentro de la máquina, porque con el mouse podemos señalar un concepto con el cursor y dar clic sobre él.
esa es una prótesis de la mano, porque está dentro de la máquina. Nuestro cuerpo empieza a tener esa extensión, pero en el ciberespacio, recuerden que el hombre no necesita del cuerpo para poder circular por esa red de redes. Entonces empezamos a hacer ese primer análisis y esa primera reflexión a qué es el ciberespacio, cuáles son las metáforas que nos propone el ciberespacio. Y continuamos analizando esa tensión que existe entre lo moderno y lo posmoderno. La modernidad nos habla de un hombre pensado como racional, como un ente. El proyecto de la posmodernidad nos va a hablar de que el hombre es un proyecto, una puesta en escena, y ese escenario donde el hombre se coloca como proyecto es el ciberespacio. La racionalidad nos habla desde la razón, desde una única manera de investigar y de ver las cosas, y la posmodernidad nos dice no, hay múltiples maneras y múltiples formas de investigar. Por eso, en esta primera unidad, vamos nosotros a construir un avatar para vivenciar esa capacidad de dioses, si me lo permiten, de cómo podemos construir ese avatar a nuestro gusto, con el género que nosotros queramos, o si no queremos que tenga género, con las características que nosotros queramos. ¿Para qué? Para vivenciar el concepto de carnavalización en esa metáfora que nos propone Hassan. Vamos también a hablar del concepto de la descanonización, y para eso vamos a analizar los conceptos de cyborg, los conceptos de mezclas hombre-máquina, que es la metáfora que nos propone en este momento la posmodernidad en ese ciberespacio que empieza a surgir. También vamos a hablar del hipertexto como concepto o como metáfora de la modernidad, de la capacidad de estar en todos lados, de la simultaneidad, de no tener esos puertos fijos a donde llegar, sino que cada puerto es una salida. Otro concepto que vamos a relacionar con las metáforas que nos propone Hassan es el aprendizaje ubicuo, que tiene que ver obviamente con la simultaneidad, con el poder estar en muchas partes, el tener diversas identidades que ocasionan que se fragmente la identidad por esa pérdida del sentido de ubicuidad al querer presenciarlo todo. Este aprendizaje ubicuo va a permitir que hablemos de educación, de enseñanza-aprendizaje. La información habita en todas partes, el conocimiento ya no duerme, sino que está presente y lo podemos, percibir a través de esa simultaneidad que nos propone como metáfora Hassan. Esta es el análisis que les estoy proponiendo para esta primera unidad. Bienvenidos al curso Ciberespacio como Sociedad del Conocimiento, y recuerden que en esta primera unidad vamos a estar en constante diálogo para aprender. Bienvenidos.